Pensaba que era solo un trabajo más, una forma de ahuyentar los fantasmas de su pasado, de alimentarse y tal vez encontrar un resquicio de paz en una vida que tampoco le había ofrecido. Se llamaba Mai Lin, y cuando respondió a la llamada para cocinar para un grupo de vaqueros en un rancho remoto, jamás imaginó el camino que tomaría. Para ella, parecía bastante sencillo: levantarse antes de que el sol pintara el cielo, preparar comidas abundantes para hombres trabajadores y asegurarse de que tuvieran algo caliente en el estómago antes de enfrentarse a la vasta e implacable tierra. Era un trabajo duro, lo sabía, pero no era ajena a las dificultades. Había enfrentado cosas mucho peores, soportado mucho más. El pueblo que dejó atrás había sido una jaula de desprecio silencioso e insultos susurrados. Tras la muerte de su padre, un hombre que había invertido los ahorros de toda su vida del ferrocarril en un pequeño y precario restaurante de fideos, se quedó sola, enfrentando las miradas incisivas y la indiferencia de quienes la veían como una extranjera indeseable. El trabajo escaseaba para una joven china, y cada dólar que ganaba era escaso. Había conocido el hambre profunda y agobiante que se instala en los huesos y te hace pensar. Sus manos, antes delicadas, se habían vuelto ásperas por cualquier trabajo que pudiera encontrar. Lavando ropa para familias que apenas la miraban a los ojos. Remendando telas para comerciantes que le pagaban la mitad de lo que le pagarían a cualquier otra persona. Fregando pisos a gatas. Sin embargo, siguió adelante porque parar nunca fue una opción. Cuando se enteró del trabajo de cocina en el rancho Hayes, lo sintió como un salvavidas y un riesgo a la vez. La vida en el rancho no era para los débiles de corazón, y alimentar a una cuadrilla de vaqueros estadounidenses era un mundo aparte de la cocina que ella conocía. Pero tenía agallas, una resiliencia silenciosa forjada en el fuego de la pérdida y la necesidad. La habían criado para levantarse temprano, para esforzarse, incluso cuando su cuerpo comía para descansar. Cocinar era algo que entendía, un lenguaje de cariño y sustento que le recordaba los pocos buenos recuerdos a los que se aferraba. La calidez de la cocina de su madre, el aroma a jengibre y cebolletas, el consuelo de una comida compartida. Así que, cuando llegó la oferta, no lo dudó. Empacó algunas pertenencias, un vestido desgastado, el colgante de jade de su madre y un juego de palillos que no soportaba dejar atrás, y abandonó el pueblo que le había ofrecido poco más que juicio. El viaje al rancho fue largo, un sendero polvoriento que serpenteaba a través de campos interminables y cercas rotas. Llegó al amanecer, el cielo aún cubierto de tonos grises y azul pálido. El rancho era inmenso, un reino extenso de tierras onduladas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los caballos resoplaban desde un corral lejano, su aliento se elevaba como humo en el frío matutino. La casa principal se alzaba robusta, su estructura de madera desgastada pero resistente, con una construcción más pequeña cerca que pronto supo que era la cabaña. Allí vivían los vaqueros, hombres que trabajaban desde el amanecer hasta que las estrellas cubrían el cielo. Entró en la cocina y, por un fugaz instante, la duda la asaltó como un puñetazo. La estufa era una enorme bestia de hierro ennegrecida por años de uso. Ollas y sartenes colgaban de ganchos abollados y deteriorados, pero aún en buen estado. Los caparazones contenían sacos gigantes de harina, frijoles y patatas, junto con trozos de carne seca. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Se ató el delantal y se puso manos a la obra. La primera mañana encendió el fuego, el crujido de la leña resonando en el silencio de la casa. Necesitaba una masa espesa hasta que le dolieran los brazos. Su técnica era diferente a la de los bollos al vapor, pero se adaptó. Revolvió ollas de frijoles hasta que el vapor le nubló la cara y frió gruesas lonchas de tocino hasta que el olor llenó cada rincón de la casa. Para cuando los vaqueros entraron en fila, con sus pesadas botas resonando contra el suelo, la mesa estaba puesta con montones de galletas torcidas,
frijoles, huevos fritos y un café tan fuerte que podría despertar a los muertos. Al principio comieron en silencio, lanzándole miradas rápidas y evaluadoras. Ella era la recién llegada, la forastera, una mujer pequeña y callada en un mundo de hombres ruidosos y curtidos. Percibió su curiosidad y su recelo. Algunos asintieron con la cabeza en señal de aprobación a regañadientes, mientras que otros simplemente mantuvieron la vista fija en sus platos. A ella no le importó. No estaba allí para convencerlos con palabras. Su trabajo tendría que hablar por ella. Al final de la comida, todos los platos estaban limpios, todas las tazas vacías. Los hombres se levantaron, algunos inclinando sus sombreros en silencioso agradecimiento antes de salir a la agotadora jornada laboral. Día tras día, la rutina se repetía. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que su espalda comía y alimentaba a los hombres con lo que permitían las provisiones del rancho. A veces eran comidas contundentes de carne y papas. Otras veces eran guisos sencillos, ligeros pero con un sabor exquisito al que no estaban acostumbrados. Poco a poco, aprendió a preparar su comida, los pesados bizcochos, las salsas espesas, pero no pudo evitar añadir sus propios toques. Un poco de cebolla silvestre del bosque cerca del arroyo, un equilibrio preciso de sal y pimienta, una forma de sellar la carne que la mantenía tierna. Los vaqueros empezaron a hablar más a su alrededor. Sus voces llenaban el amplio comedor con risas e historias de arreos de ganado, noches salvajes en el pueblo y encuentros cercanos con la naturaleza. No participaba mucho, su inglés seguía siendo cuidadoso y meditado, pero escuchaba. Sus historias pintaban imágenes de una vida más dura y libre que cualquier otra que hubiera conocido. Aún así, a menudo recordaba sus propias razones para estar allí. No había aceptado el trabajo solo para sobrevivir. Necesitaba demostrarse a sí misma que era más que la suma de las dificultades que había soportado, que podía construir algo honesto con sus propias manos. Cada hogaza de pan, cada olla de estofado, cada taza de café se convirtió en algo más que comida. Se convirtió en una prueba de su resiliencia. Sin embargo, incluso mientras se adaptaba a su rol, persistía una sombra de incertidumbre. Cargaba con el peso de su pasado, los recuerdos de quienes la habían marginado, que la habían juzgado por la forma de sus ojos y el idioma de sus antepasados. Era difícil creer que este lugar sería diferente. Pero poco a poco, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Un vaquero llamado Jaque, de aspecto rudo, empezó a dejar una ración extra de flores junto a la puerta de la cocina cada vez que regresaba de la compra de provisiones. Otro, un hombre más joven llamado Ben, empezó a inclinar su sombrero cada mañana con una sonrisa tímida. Una tarde, descubrió que el escalón roto del porche de la cocina había sido arreglado, la madera nueva lisa y resistente bajo sus pies. Eran pequeños gestos, pero significaban mucho. Le decían que allí no era invisible. A pesar de todo, notó a un hombre que se destacaba de los demás. No hablaba más alto ni intentaba llamar la atención. Trabajaba con la tripulación, comía en la misma mesa y vestía la misma ropa polvorienta. Pero había una quietud en él, una firmeza que lo hacía diferente. Nunca se apresuraba con las palabras, nunca las desperdiciaba. Observaba más de lo que hablaba, y aunque sus ojos rara vez se posaban en ella, sentía el peso de su presencia. Para ella, era solo otro vaquero, otro hombre moldeado por la dureza de la tierra. Su nombre, supo, era Arthur. Nunca la molestaba, pero tampoco le ofrecía cortesías vacías. Simplemente la trataba con un respeto tranquilo y modesto. Nunca imaginó que tras su naturaleza tranquila se escondía un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre el rancho y su lugar en él. Por ahora se concentraba en su trabajo, en el ritmo de amasar y remover, sin darse cuenta de que cada comida que servía, cada día que soportaba, la acercaba a una verdad oculta a plena vista. Los días en el rancho adquirían un ritmo constante y reconfortante,
marcado por la salida y la puesta del sol. Milín se levantó antes del primer gallo. La cocina ya estaba caliente cuando los vaqueros entraron a trompicones, frotándose los ojos para desvelarse. Sus manos trabajaban con la velocidad de una práctica, dando forma a la masa, cortando cebollas, removiendo ollas hasta que el vapor llenaba el aire. Encontraba un extraño consuelo en la rutina. Le daba un propósito, una sensación de control que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo. Le impedía aferrarse al pasado. Cada plato que ponía en la mesa era otra forma de demostrarse a sí misma, sobre todo, que podía valerse por sí misma. Los vaqueros se acostumbraron a su presencia. Al principio habían sido cautelosos, su curiosidad teñida por el prejuicio común en aquellos tiempos, pero el hambre suavizó el juicio, y la innegable calidad de su cocina pesaba más que cualquier presentación. Pronto llegaron a confiar en ella como confiaban en sus sillas de montar y espuelas. Cuando el trabajo se alargaba y las noches se volvían frías, su comida les daba fuerza y un raro consuelo. Empezaron a llamarla May, un simple reconocimiento que parecía más genuino que cualquier título formal. A veces se burlaban de ella, haciendo chistes ligeros sobre su baja estatura o las hierbas de olor extraño que usaba a veces, pero nunca eran crueles. No era una de ellos, pero tampoco una forastera. Aprendió sus costumbres. El joven Ben siempre pedía otra ración, con un apetito aparentemente insaciable. Un vaquero mayor llamado Tom nunca hablaba mucho, pero siempre dejaba su taza de café vacía cerca de la estufa, pidiendo más en silencio. Estos pequeños detalles le decían quiénes eran y, a cambio, se encontraba recordada de formas inesperadas. Un saco de manzanas frescas en la encimera después de un viaje al pueblo. Un tarro de miel silvestre junto a la estufa. Reparaciones hechas discretamente en la cocina sin que ella necesitara preguntar. Estas eran pequeñas muestras de respeto, y poco a poco fueron desmoronando el muro que había construido alrededor de su corazón. Pero entre todos ellos, Arthur seguía siendo el más difícil de interpretar. Se sentaba a la mesa como los demás, hablaba cuando era necesario y reía de vez en cuando con algún chiste, pero había algo diferente en él. Era atento, su presencia un ancla firme en la bulliciosa sala. Mientras los hombres más jóvenes se apresuraban a llenar el silencio con charlas, él parecía contento de dejar que el silencio respirara. Sus manos eran fuertes y seguras, su voz serena, sus palabras elegidas con cuidado. Ella no podía decidir si él llevaba más peso sobre sus hombros que los demás o simplemente prefería llevarlo de forma diferente. Nunca la trataba con crueldad. De hecho, la trataba con la misma consideración serena que les daba a todos los demás, sin quejas ni juicios. Pero ella sentía una inexplicable atracción hacia su naturaleza tranquila. A veces se ofrecía a llevar pesados sacos de harina a la cocina, con movimientos eficientes y sin quejarse. No le daba las gracias después de las comidas, no de forma dramática, sino con una mirada directa que la hacía sentir vista. Y cuando el trabajo afuera se tensaba, cuando los ánimos se caldeaban entre los hombres por un ternero perdido o una herramienta rota, la suya era la voz que atravesaba el ruido, lo suficientemente tranquila y firme como para calmar la tormenta. Para ella, él parecía un vaquero que simplemente había sido moldeado por la tierra hasta convertirse en un hombre de peso. No tenía motivos para pensar lo contrario. Sus botas estaban tan desgastadas como las demás, su camisa remendada en el codo, sus manos callosas por el duro trabajo. Si había un secreto sobre él, estaba enterrado profundamente, y no daba señales de revelarlo. A medida que las semanas se convertían en meses, ella aprendió lo dura que podía ser la vida en el rancho. Una tormenta repentina azotó las llanuras sin previo aviso. Sus vientos violentos destrozaron las cercas y dispersaron al ganado. Siguieron días de lluvia intensa, dejando un barro tan espeso que se tragaba las botas enteras. El sol, cuando finalmente regresó, ardía con una intensidad implacable que quemaba la piel. Los vaqueros trabajaron a pesar de todo, con sus cuerpos agotados, y ella trabajó a su manera junto a ellos, alimentándolos,
manteniéndolos con comida caliente esperando sin importar lo duro que hubiera sido el día. Fue durante una de estas tormentas que vio a Arthur con otros ojos. El viento había aullado todo el día, haciendo vibrar las ventanas de la cocina mientras ella luchaba por evitar que las corrientes de aire apagaran el fuego. Los vaqueros entraron empapados y exhaustos, con el barro goteando de la ropa y el rostro marcado por la fatiga. Les puso la comida y comieron en un silencio denso. La tormenta afuera se oía más fuerte que sus voces. Pero cuando levantó la vista, captó su mirada por un instante antes de que él apartara la mirada. Había algo en ellos que no podía identificar. Algo decidido, firme, pero también protector, como si no solo cargara con su propio peso, sino con el peso de todo el rancho. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, permaneció despierta en su estrecho catre, recordando esa mirada. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que solo estaba cansada, con la imaginación desbocada. Aún así, el pensamiento persistía. ¿Quién era realmente? ¿Por qué parecía tan diferente del resto? Los días posteriores a la tormenta pusieron a prueba a todos. Había que reparar las cercas, reunir al ganado y las provisiones escaseaban. Cocinaba con lo que le quedaba, convirtiendo las sobras y los alimentos básicos en comidas que mantenían a los hombres calientes. Los vaqueros se quejaban del trabajo interminable, pero él no. Él simplemente hacía lo que había que hacer. Su presencia, una fuerza constante y tranquilizadora. Sin quejas, sin alardes. Entonces lo observó con más atención, atraída no por sus palabras, sino por la serena fortaleza de su porte. Una noche, cuando por fin terminaron el trabajo y los hombres se sentaron a la mesa, uno de los jóvenes se burló de ella porque el pan estaba un poco quemado por abajo. La risa llenó la sala, pero Arthur la silenció con una sola mirada. No fue áspera ni cruel, pero fue lo suficientemente firme como para recordarle sus modales. Las bromas cesaron bruscamente, y ella sintió una oleada de calor en el pecho, una sensación inesperada. Por primera vez en años, alguien la había defendido, aunque fuera mínimamente. Lo pensó mucho después de que la mesa se hubiera recogido, mientras lavaba los platos a la tenue luz de una lámpara de queroseno. Pensó en lo fácil que era para los hombres reírse de ella, en lo rápido que la gente la había ignorado en el pasado. Sin embargo, aquí, en este lugar áspero e implacable, un hombre que hablaba poco había hablado por ella sin pronunciar una sola palabra. Desconocía su secreto. No sabía por qué parecía diferente. Para ella, era solo otro vaquero con botas gastadas y una camisa manchada de polvo. Pero algo en él la inquietaba de maneras que aún no podía explicar. Y muy pronto, descubriría la verdad. Él no era solo un hombre entre ellos, sino el dueño de todo lo que tenían. La semana se alargó hasta convertirse en meses, y el rancho adquirió un ritmo que parecía casi inquebrantable. La mañana llegó temprano, como siempre, con el sonido de botas sobre el suelo de madera y el tintineo de sartenes en la cocina. Los hombres comieron rápido, hablando en voz baja antes de dispersarse por los campos a trabajar. Milín los observó salir del porche, a veces con caballos que levantaban polvo contra el sol naciente, y se preguntó si aquella vasta tierra vacía podría alguna vez sentirse como un hogar para ella. Se había fortalecido en esos meses. El miedo que sentía al llegar se había desvanecido, reemplazado por una tranquila confianza. Sus manos eran seguras al cocinar, su voz más firme al dar instrucciones a los vaqueros más jóvenes que acudían a ayudarla a acarrear agua o a cortar leña. Ya no se sentía invisible. Había ojos que la observaban ahora, no solo como la mujer que les llenaba los platos, sino como alguien que pertenecía a la vida que estaban construyendo allí. De todos ellos, aunque sus pensamientos volvían con más frecuencia a Arthur, él seguía hablando poco. Sin embargo, de alguna manera, su silencio comunicaba más que las palabras de los demás. Se comportaba de forma diferente, con una autoridad firme y serena que era innegable. Cuando los ánimos se caldeaban por la pérdida de ganado en una tormenta, él era quien calmaba a los demás con una simple palabra o una mirada tranquilizadora.
Cuando las cercas se rompían o escaseaban los suministros, no se quejaba. Trabajaba como si nada le pesara demasiado. Ella empezó a fijarse en los pequeños detalles de su carácter. Siempre se aseguraba de que su caballo estuviera cuidado, cepillado, alimentado y abrevado antes de sentarse a comer. Nunca se levantaba de la mesa hasta que todos los demás se saciaban. Y a veces, tarde por la noche, miraba por la ventana de su pequeña cabaña y lo veía caminar por el límite de la propiedad, una figura solitaria moviéndose en la oscuridad como si se asegurara de que nada amenazara el lugar del que todos dependían. Parecía más un guardián que un simple peón de rancho. Una tarde, después de un largo día de trabajo, se encontró afuera junto al pozo, sacando agua para la mañana. El cielo estaba pintado de brillantes vetas naranjas y moradas, el aire refrescaba mientras el sol se ponía en el horizonte. Al principio no lo oyó acercarse, sus pasos silenciosos sobre la tierra compactada, pero entonces apareció, extendiendo la mano para sujetar el pesado cubo antes de que se le escapara de las manos. Levantó la vista sorprendida, con las palabras atoradas en la garganta. Él no sonrió, pero sus ojos se suavizaron en la luz que se desvanecía. «Cuidado», dijo simplemente, y luego le quitó el cubo y se lo llevó adentro. Su peso le pareció insignificante. Era algo pequeño, pero la acompañó mucho tiempo. Nadie la había cuidado así en años, desde antes de que la vida se endureciera a su alrededor. Intentó restarle importancia, convencerse de que estaba leyendo demasiado en un simple acto de cortesía. Pero cuando permaneció despierta esa noche, escuchando el solitario sonido del viento afuera, no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de su mano sosteniendo la suya, la breve y sólida calidez de su tacto. La verdad sobre él seguía oculta, y no tenía ninguna razón real para sospecharla. Se mimetizaba demasiado bien, vestía la misma ropa desgastada y vivía la misma vida dura que los demás. Para ella, era un vaquero más entre muchos, uno que, casualmente, se movía con una fuerza silenciosa que la atraía. Aún no sabía que la tierra que trabajaba, el ganado que protegía con sus caballos, la misma casa donde cocinaba, todo era suyo. La tormenta había dejado su huella en el rancho. Las cercas estaban astilladas, el techo del granero goteaba por docenas de sitios y los hombres se movían con más lentitud que antes. Les dolía el cuerpo tras días sin descansar lo suficiente. Mailing mantenía el fuego de la cocina encendido con más intensidad que de costumbre, sabiendo que el calor era tan importante como la comida misma. Cada olla de estofado, cada hogaza de pan fresco era más que una comida. Era un recordatorio de que la vida se podía reconstruir, de que la fuerza volvía paso a paso. Ella también trabajaba más duro, aunque su propio cuerpo protestaba. Tenía las manos rojas y enrojecidas de fregar, el serrucho de levantar pesadas ollas de hierro fundido. Pero cuando vio a los vaqueros arrastrándose hasta la mesa, con los hombros hundidos por el agotamiento, encontró la energía para seguir adelante. Habían sacado adelante el rancho de la tormenta. Lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que tuvieran algo caliente y reconfortante esperándolos. Fue en estos agotadores días de reconstrucción que notó a Arthur más que nunca. Él estaba allí al amanecer, ya moviéndose antes que los demás, revisando cercas, contando ganado, reparando lo que la tormenta había roto. No pedía nada, no se atribuía ningún mérito, pero para ella era evidente que llevaba más de lo que le correspondía en el trabajo. Lo veía en la forma en que los hombres más jóvenes lo miraban, esperando instrucciones sin siquiera darse cuenta de que las estaban haciendo. Lo veía en la forma en que nadie cuestionaba su juicio. Él no era una mano más. Era a quien seguían, aunque no lo dijeran en voz alta. Una tarde, ella salió después de lavar los platos del mediodía. El sonido rítmico de los martillazos resonaba desde el otro extremo del corral. Él estaba allí, arremangado hasta los codos, clavando clavos en una barandilla rota con golpes potentes y eficientes. Ella dudó un momento, luego se acercó, recogió un puñado de clavos que se habían caído al suelo y se los ofreció. Durante un largo instante, él simplemente la miró, con el martillo inmóvil,
como si sopesara la oferta silenciosa. Entonces se la sintió brevemente, rozando la suya con su mano callosa al tomarlos. Ese pequeño roce accidental la recorrió con un escalofrío, aunque se dijo a sí misma que solo era el frío del viento de la tarde. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato. Ella le daba clavos cuando los necesitaba y sujetaba firmemente una tabla larga mientras se la aseguraba. Le dolían los brazos por la tensión desconocida, pero se negaba a demostrarlo. Cuando la sección de la cerca finalmente estuvo erguida y firme de nuevo, él retrocedió, secándose el sudor de la frente con el dorso del antebrazo. «Robusto», dijo simplemente. Casi sonrió al ver su forma de hablar, sus palabras breves, seguras, como si una sola palabra pudiera contener el peso de una frase entera. Esa noche, cuando los hombres se reunieron a la mesa, notó cómo los demás se inclinaban ante su presencia. No lo exigía, pero el respeto seguía ahí, tácito, pero claro. Empezó a preguntarse con más profundidad quién era él en realidad. Ningún vaquero común se comportaba con una autoridad tan innata, con una firmeza que parecía arraigada en la tierra misma. La verdad empezó a presionar en los confines de su mente, aunque aún no podía verla del todo. Solo sabía que el rancho se sentía diferente cuando él estaba cerca, más seguro, de alguna manera más seguro. Se encontró escuchando el sonido de sus botas en el porche, sorprendiéndose mirándolo con más frecuencia de la que pretendía. Y aunque se decía a sí misma que no era nada, no podía negar que algo en él la atraía, firme y silencioso, como el ritmo de la tierra. Una tarde, llegó un pequeño grupo de jinetes, hombres de un rancho vecino que se detenían a comprar provisiones. Se quedaron el tiempo suficiente para compartir una comida, y la conversación fue animada, llena de charlas sobre los precios del ganado y los daños que las recientes tormentas habían causado en el condado. Milín se dedicó a su trabajo, sirviendo comida y escuchando desde los extremos de la sala. Pero entonces oyó a uno de los visitantes reír y decir: «Es extraño cómo el dueño de este lugar se mantiene tan oculto. Uno pensaría que un hombre con tantas tierras, un hombre como el señor Hayes, sería más fácil de localizar». La palabra la impactó como una piedra. Miró instintivamente a Arthur, esperando que levantara la vista, que se riera con él, que actuara tan desconcertado como los demás, pero no lo hizo. Simplemente siguió comiendo, con el rostro sereno, la mirada fija en el plato como si no hubiera oído nada. Y en ese pesado silencio, sintió que la verdad cobraba sentido con una certeza aterradora. Le temblaban las manos mientras llevaba una bandeja de pan a la cocina. No quería creerlo, no quería dar demasiadas suposiciones. Pero todas las señales que había ignorado ahora resaltaban con una claridad deslumbrante. La forma en que los hombres lo respetaban, la forma en que trabajaba más duro que nadie, pero nunca pedía elogios. La forma en que recorría la tierra de noche como si le perteneciera, porque así era. Luchó por mantener la respiración firme, por moverse como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, sus pensamientos giraban en un torbellino vertiginoso. Había estado cocinando para él todo el tiempo, no solo para otro vaquero, sino para el hombre dueño del rancho, la tierra, tal vez incluso las vidas de quienes trabajaban allí. Y él había decidido no decírselo. Esa noche, después de que los visitantes se marcharan y los hombres se fueran a sus literas, se encontró sola en la cocina, mirando fijamente las brasas moribundas del fuego. Su corazón latía con fuerza con preguntas que no podía acallar. ¿Por qué lo había ocultado? ¿Por qué vivir entre ellos como si no fuera diferente? ¿Y qué significaba para ella, la mujer que había llegado allí con solo la desesperada esperanza de sobrevivir? Pensó en cada comida que le había servido, en cada mirada discreta intercambiada a través de la mesa, en cada pequeño gesto de amabilidad que le había mostrado. Todo aquello tenía ahora un peso nuevo y abrumador. Él no había sido solo otro peón del rancho, agradecido por su comida. Había sido él quien la observaba, la evaluaba, tal vez la ponía a prueba sin que ella lo supiera. Presionó las manos contra la fría mesa de madera, tratando de estabilizarse.
El fuego titilaba bajo, proyectando sombras largas y danzantes contra las paredes. Su mundo había cambiado sin previo aviso, y ya nada parecía sencillo. Había entrado en este rancho, creyendo que solo era la cocinera, pero ahora sabía que su lugar en esta historia era mucho más enredado de lo que jamás había imaginado. La mañana siguiente se sintió diferente, aunque el rancho seguía como siempre. Los hombres se levantaron al amanecer, con las botas golpeando el suelo, sus voces bajas y cansadas. Milín se movía por la cocina con una soltura practicada que desmentía la agitación en su corazón, friendo tocino, sirviendo café, metiendo galletas en el horno. Pero sus pensamientos no estaban en la comida. Volvían a él, el hombre que había confundido con un simple vaquero. Ahora cada mirada en su dirección tenía peso. Cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada de un significado oculto. Entró en el comedor silenciosamente como siempre, con los hombros anchos, sus botas cargando el fino polvo de la mañana. No dominaba la sala con ruido ni una presencia imponente, pero la atmósfera cambiaba cuando se sentaba a la mesa. Los demás lo miraban antes de hablar, como si su silencio les diera permiso. Ella ya lo había notado, pero ahora entendía por qué. No era simplemente respetado. Era quien lo mantenía todo en orden, porque la tierra, el trabajo, toda la operación le pertenecían. Al colocarle un plato, le tembló ligeramente la mano. Él no levantó la vista, solo murmuró un suave gracias, pero ella sintió el peso de su atención más que nunca. Se preguntó si él sabía que había descifrado la verdad. Se preguntó si estaba esperando que dijera algo, pero permaneció en silencio. Aún no. El día transcurrió en una neblina a cámara lenta. Se mantuvo ocupada con las tareas domésticas, limpiando, preparando la cena, remendando un desgarrón en una de las camisas de vaquero. Sin embargo, su mente seguía divagando. Pensó en la tormenta y en cómo él la había guiado sin presumir. Pensó en la noche en que lo vio caminando por el límite del rancho, un centinela silencioso que los vigilaba a todos. Y pensó en cómo había elegido sentarse a la mesa como los demás, comer la misma comida, compartir las mismas dificultades, sin revelar jamás el poder que ostentaba. La confundía, la inquietaba, pero también despertaba una profunda curiosidad. ¿Por qué un hombre con tanto poder optaría por ocultarlo? Esa noche, cuando los hombres se habían ido a sus literas y el fuego de la casa principal se había apagado, se encontró a solas con él. Estaba sentado a la larga mesa de madera afilando un cuchillo con movimientos lentos y constantes. El rítmico roce del acero contra la piedra era el único sonido en la silenciosa habitación. Dudó en la puerta, con el corazón acelerado, pero luego dio un paso adelante, con una determinación cada vez más firme. No eres solo uno de ellos, dijo en voz baja, apenas un susurro. Él levantó la vista, con la mano quieta. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación, y durante un largo instante, no dijo nada. El cuchillo reposaba en su mano, su expresión indescifrable a la luz parpadeante de la lámpara. Finalmente, lo dejó y se recostó en su silla, con la mirada firme y directa. Lo adivinaste. Se quedó sin aliento. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la gente actúa diferente cuando lo sabe, dijo simplemente. Su voz era tranquila, pero había un profundo peso tras sus palabras. Quería ver quiénes eran las personas, no quienes creían que debían ser para el dueño. Tragó saliva con dificultad, apretando los dedos alrededor de la tela desgastada de su delantal. ¿Y qué viste en mí? No respondió de inmediato. En cambio, la estudió, sus ojos escrutando su rostro como midiendo cada línea, cada verdad que llevaba consigo. Vi a alguien que no se rinde, dijo finalmente, en voz baja y seria. Alguien que trabaja más duro de lo que nadie le atribuye. Alguien que pertenece aquí más de lo que cree.
La palabra pertenece la impactó más profundamente de lo que esperaba. Durante años, le habían dicho de innumerables maneras que no pertenecía, que no valía más allá de lo que otros decidieran. Y ahí estaba un hombre, el único que podía atribuirse autoridad absoluta sobre ella, diciéndole lo contrario. La dejó insegura, sin saber qué decir. Me observaste sin decir palabra, susurró. ¿Sabes lo que se siente al creer que solo eres una empleada, solo para descubrir que te estaban probando todo el tiempo? Frunció el ceño ligeramente. No era una prueba. No para ti. Era para mí. Parpadeó. ¿Para ti? Él asintió lentamente. Necesitaba saber si podía confiar en la gente que me rodeaba. Los hombres pueden mentir cuando quieren algo del jefe. Pero cuando creen que solo eres una empleada más, muestran su verdadero yo. Solo así sé quién pertenece realmente a mi tierra. Dejó que las palabras calaran hondo. Explicaban tanto, pero aún dejaban un centenar de preguntas en el aire. ¿Por qué ella? ¿Por qué la había dejado quedarse cuando podía haberla despedido tan fácilmente? Bajó la mirada, con el pecho apretado, con una mezcla confusa de indignación y una extraña y desconocida sensación de validación. Entonces ella lo miró. ¿Y pertenezco aquí? Sus ojos se suavizaron lo suficiente como para romper la dura expresión de su rostro. Lo has demostrado una docena de veces, Milín. El fuego crepitó, llenando el silencio que se extendía entre ellos. Sintió que su corazón latía más rápido, aunque no estaba segura de si era por miedo o algo completamente diferente. Por primera vez, no lo veía solo como el tranquilo vaquero o incluso el poderoso dueño de la tierra. Lo veía como un hombre que había elegido cargar con el peso de otros, incluso cuando eso significaba ocultar quién era realmente. Su mente daba vueltas con posibilidades. ¿Qué significaba esto para ella y sus hijas, para la vida que estaba tratando tan desesperadamente de reconstruir? ¿Podría este rancho ser más que un simple trabajo, más que un simple lugar para sobrevivir? No tenía las respuestas. Todavía no. Pero sabía que la verdad lo había cambiado todo. A la mañana siguiente, cuando los hombres entraron en la cocina para desayunar, ella captó su mirada al otro lado de la mesa. Él asintió en silencio con la misma discreción de siempre, pero esta vez con un nuevo significado, una comprensión tácita que se transmitió entre ellos. Ella ya no era solo la cocinera, y él no era solo un vaquero más. Algo los conectaba ahora, algo que ninguno de los dos había expresado con palabras. Los días venideros traerían más trabajo, más tormentas, más rumores del pueblo que juzgaba lo que no entendía. Pero al verlo levantarse de la mesa, con los hombros erguidos y la mirada firme, sintió una punzada de fuerza que no había experimentado en años. La tierra era suya, sí, pero de alguna manera que aún no podía explicar, sentía que también se estaba convirtiendo en suya.